Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Hoy día tenemos que pasar contenido variado, por eso vamos a empezar inmediatamente. Y un cuarto para las 8 vamos a tener una pequeña pausa, ¿ya? Para que no quedemos con nada pendiente porque este día viernes se abre la prueba con el módulo 6, 7 y 8. Hoy día vamos a verlos los tres para que ustedes después puedan tener los contenidos fresquitos y obviamente puedan repasarlos antes de la evaluación. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes a todos los que están. Voy a empezar al tiro a compartir pantalla. Quiero antes de cualquier cosa decirles que me han escrito varios porque aparecen ausentes no justificados en, en su asistencia. Yo trato de anotar a todo el que me avisa, lo anoto. Si he apretado mal el botón, lo voy a revisar. Pero a mí quien me avisa que está ausente, justificado, yo lo anoto inmediatamente. Y aquellos que entran a clase y avisan en algún momento por el chat que se retiran, también lo anotamos y se ponen presentes. Entonces es importante avisarlo con tiempo si se tienen que retirar antes, avisar con tiempo si no van a poder asistir. Y con respecto a las evaluaciones, vuelvo a repetir lo mismo. Quien no pueda rendir la prueba en la fecha asignada tendrá que esperar que termine todas las evaluaciones, es decir, el 1 de febrero, y que se abran todas las pruebas nuevamente, que van a estar abiertas por 24 horas para que puedan rendir las pruebas que les faltan. Y esa es la última oportunidad que tienen para dar las pruebas, que se les va a avisar cuándo se va a dar apertura a esas pruebas. Lo más probable es que sea el 2 o el 3 de febrero y van a tener 24 horas para responder la prueba que les falte. Entonces ahora vamos a empezar a compartir pantalla. Durante los módulos anteriores vimos diferentes temáticas que tienen relación con el rol de asistente y técnico de aula, o técnico de patio también, que tiene mucho que ver con sus habilidades blandas, las destrezas que tienen que tener, el trabajo que tienen el colaborativo que deben realizar, cuáles son las normativas vigentes, cuáles son las leyes que los protegen, cómo han ido cambiando la visión que se tiene del asistente de aula en el sistema educativo, cómo está conformada la escuela y la comunidad educativa. Pero hoy día vamos a entrar a lo que es específicamente el aula. ¿Cuáles son em, aquello que debemos manejar cuando estamos en el aula? Ya lo vimos en la clase anterior que hablaba de los objetivos transversales, los objetivos los OA y los OAT. Los OA que eran los objetivos de aprendizaje y los objetivos de aprendizaje transversales según los niveles educativos en que estaban. También vimos la estructura de la escuela, cómo están conformados los niveles y cómo se trabaja en ellos. Entonces, cuando hablamos ahora desde lo práctico, de lo que tiene que ver con el quehacer dentro del aula, vamos a tener presente que existen diferentes recursos necesarios que debemos elaborar, manejar y desarrollar para el apoyo que requiere el docente en el aula para sus alumnos. Entonces, esto es lo que nosotros entendemos como el material pedagógico didáctico y este material pedagógico didáctico está en relación a la planificación curricular, que es algo que vimos en la clase pasada, que la planificación curricular está realizada en base a las etapas de desarrollo de los niños, aquellos que según contenidos y planificación que tiene el ministerio debe ser enseñado en el aula
Y obviamente que también existe una planificación diversificada que da respuesta a las diferentes necesidades que se ven en el aula. Porque las personas que están dentro del aula, los alumnos, son diversos y tienen diferentes formas de aprender. Y para eso necesitamos un material que dé respuesta a esas necesidades y que esté en concordancia, en relación con la planificación curricular. Tenemos los recursos didácticos y tecnológicos. ¿Qué son? Son un conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, es una herramienta que está al servicio del proceso. Estos contribuyen a que los estudiantes logren el dominio determinado de un aprendizaje y por lo tanto el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias, como también a la forma de actitudes y valores. Es decir, el material que em, está a disposición de la planificación curricular va a tratar de trabajar de manera transversal la adquisición de valores, el desarrollo de destrezas, tener diferentes estrategias para resolver problemas y la formación de actitudes y valores, porque recuerden que los objetivos de aprendizaje también son transversales y tienen que ver con temas actitudinales y valóricos. ¿Por qué por qué son importantes estos recursos didácticos para el proceso? La importancia que tienen en los procesos de innovación ha llevado frecuentemente a asociar relación de recursos con innovación educativa. ¿Por qué innovación? Porque como hay diferentes formas de aprender, ya no es para todos igual. Y tenemos que ir sorprendiendo a aquellos que son nuestros educandos en el proceso para que exista una motivación interna para el aprendizaje. El aprendizaje tiene que ser entretenido, tiene que causar un gozo el aprender. Porque cuando yo aprendo por obligación o aprendo algo que no me gusta, voy a generar cierto rechazo y no va a haber un anclaje, no se va a generar un aprendizaje significativo y profundo. Entonces va a ser fácil que se olvide o tan simple, no se va a aprender. Entonces, la innovación educativa es utilizar los diferentes recursos que tenemos en la actualidad para el logro de los aprendizajes, para que aprender sea una necesidad intrínseca de nosotros. Yo quiero saber más, yo quiero aprender más, yo quiero desarrollar más mis habilidades. Y si me cuesta, quiero tener respuesta del adulto para que esa dificultad sea menor. Fundamentalmente porque los recursos son intermediarios curriculares, son un medio para el aprendizaje. Y si queremos incidir en la faceta del diseño curricular de los profesores, los recursos didácticos constituyen un importante campo de actuación. El material es aquello que ayuda al niño a comprender lo que el profesor nos enseña, lo que el docente nos enseña. Porque a medida, y lo vamos a ver un poco más adelante, a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo desde lo concreto a lo abstracto. Cuando vemos algo, tocamos algo, logramos comprender lo que tenemos adelante, cómo funciona, mirando, tocando, oliendo, saboreando, escuchando, es un aprendizaje concreto, de tal forma que el cerebro va ingresando esta información y después yo le puedo decir manzana y va a imaginar una manzana y va a saber la característica de la manzana. Pero de antes de eso hubo todo un proceso de concreto donde vio una manzana, olió una manzana, saboreó una manzana, cortamos la manzana, la dividimos en partes la manzana. Por eso es importante el recurso.
Obviamente, si quiero aprender de los animales, no voy a llevar un león, pero voy a llevar un video, voy a llevar una imagen, voy a llevar una fotografía, voy a buscar en revistas, voy a poner sonidos de cómo ruge o qué sonidos hacen, de tal forma que el primer acercamiento que tienen los niños para adquirir aprendizaje es a través de lo concreto. Y así yo voy llenando estos cajoncitos en mi mente, donde voy llenando esa información y de tal forma que después, a medida que voy creciendo, sé cómo es, cómo se escucha. Puedo sentir hasta muchas veces si es algo, si voy a un zoológico, porque obviamente no voy directamente a la sabana a ver un león, pero tal vez puedo sentir su olor, puedo ver su cabello. Em, Puedo, y muchas veces que alguien puede traer algo similar y decir el pelo del león es similar a a esta textura. Entonces, desde las percepciones, desde lo que yo huelo, siento, percibo, em, cómo yo tomo esto, voy a ir aprendiendo y creando este colchoncito que me va a servir para después y llegar a un pensamiento abstracto. Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar. Seleccionar los materiales, tenerlos a la mano. Se acuerdan que es muy importante cómo utilizamos el tiempo, que es un recurso muy importante dentro del aula. Entonces, la clase es planificada y preparada con tiempo. No hay improvisación. Pueden existir algunos momentos que sea necesario improvisar porque existen emergentes dentro del aula que a veces es bueno tomarla. Sale un tema, sale algún comentario, sucede algún hecho que yo no lo debo dejar pasar porque es importante para el aprendizaje o para los aprendizajes transversales y ahí voy a tener que conversar, hablar, buscar un material que esté más cercano con esto emergente. Pero estos son los mínimos porque la clase debe ser planificada y por ende el material que voy a utilizar para apoyar esta clase debe estar preparado. Muchos docentes, muchas personas no le toman importancia o peso al material o al recurso que escogemos, pues le importa impartir la clase, sin entender que el recurso didáctico es primordial para que los niños puedan em, realizar la conexión, para que puedan tener un aprendizaje profundo y significativo. Si no sería dictar una clase y hablar, hablar, hablar. Eso lo podemos hacer cuando somos adultos y podemos ir a charlas, a conferencias. Y muchas veces no solamente se van a dar cuenta que un conferencista o alguien que hace una charla va a tener un material de apoyo, porque muchos aprendemos de manera visual, no solamente de manera auditiva. Podemos comprender los contenidos que se nos van entregando, sino que las imágenes son un material que nos apoya. Entonces hay que darle importancia al material didáctico. Por eso hay que elegirlos adecuadamente, deben dar respuesta a la planificación, deben dar respuesta al contenido y por sobre todo deben dar respuesta al grupo etario al que estamos entregándole aquellos contenidos. Mientras más pequeños, más concretos son los materiales. Em, No puedo hablar con un niño de 4 años y decirle cuánto es 2 más 2, sino que le voy a decir, voy a trabajar con tapas y les voy a decir, aquí tengo tapas y las voy a enumerar. Después las voy a agrupar, las voy a separar por color, las voy a poner en una fila, voy a ir contando, voy a ir agrupando. Y después podré pasar allá no, a un libro y un trabajo donde estas tapitas van a pasar a ser cuadraditos, rayitas, puntos. Y después va a pasar a ser un número donde va a ser el 2 más 2. Es un proceso. Entonces es fundamental elegir adecuadamente los recursos y los materiales didácticos
porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje para los alumnos. Hoy en día existen muchos materiales didácticos, desde lo que venden en tiendas, de lo que venden en páginas web, un montón de materiales, pero también existen mucho material para realizar y confeccionar. Y aquí es donde el asistente de aula juega un rol muy importante en apoyar a su docente, que tiene tareas administrativas, que tiene la tarea de planificar, que tiene la tarea de llenar el leccionario, que tiene la tarea de entrevistar a apoderados, es tener las habilidades para confeccionar material didáctico. Hay personas que no tienen muchas habilidades manuales, pero hay que ir desarrollándolas y teniendo la voluntad para ir mejorando. Hoy en día tenemos la suerte que ya no hay que dibujar todo porque uno saca la imagen y la imprime, pero esta imagen hay que plastificarla, esta imagen hay que rotularla, hay que rotular los nombres en la sala, y nos ayudamos del material de las tecnologías que tenemos hoy en día. Hoy otros materiales didácticos, por ejemplo, imágenes, ya no tenemos que andar buscando, podemos bajar algún tipo de programa y tenemos con las proyecciones, podemos trabajar con un material que sea a través de internet, a través de un juego. Entonces, tenemos que ver el material didáctico como una herramienta de apoyo fundamental para el docente y ese material es realizado, confeccionado, buscado por su asistente de aula. Y, y existen materiales, no solamente va a ser un material, va a ser un cuento, va a ser una historia, va a ser un relato, van a ser, podemos usar títeres, podremos usar eh, material didáctico para el desarrollo motor, podemos usar pizarras, podemos usar, hay unas cajitas que se usan con arena, con sémola para la lectoescritura. Todo eso es material y tenemos que nosotros tener el apoyo de las asistentes del aula para que ese material esté disponible cuando tengamos que utilizarla. Por eso las habilidades que hablábamos anteriormente de la importancia de la comunicación entre los adultos responsables que se encuentran en el aula. Em, Como decíamos, hoy en día existen muchos recursos al alcance. La tecnología, la internet nos ha ayudando mucho. Tenemos paneles interactivos, tenemos data, tenemos pantallas cuando hay más recursos. Con niños más grandes están los celulares, porque con niños tan pequeños no se utilizan. ¿Cuáles son las funciones de los recursos didácticos? Ayudan a ejercitar las habilidades de los estudiantes y también a desarrollarlas. Despiertan la motivación, la impulsan a crear interés por el contenido a estudiar. Ayudan a sintetizar el tema y reforzar los puntos claves. Sensibilizar y despertar el interés en los participantes. ¿Ven lo que estábamos hablando sobre la motivación? Despiertan interés en mí, en querer saber más, en querer utilizar más, en querer saber en qué otra cosa puedo usar este material. Ilustrar los puntos difíciles mediante las imágenes o cuadros sinópticos. Cuando hay algo que, lo vuelvo a decir, no todos somos auditivos y el apoyo visual ayuda a comprender mejor al alumno un contenido. Favorecer el aprendizaje de los participantes por medio de la asociación de imágenes y esquemas. Hacer que la exposición de un tema sea dinámico y agradable. Estar sentado frente a un pizarrón 45 o 90 minutos no es lo más grato, ni para nosotros ni para nadie. Imagínense para los niños. Entonces, si estamos interactuando con un material concreto, si estamos interactuando con una pantalla, si estamos viendo un video, si estamos escuchando una canción o escuchando sonidos, obviamente va a mantenerme a mí en una actitud mucho más atenta. Y eso también va a permitir que nos podamos comunicar con el grupo.
Y luego también los recursos didácticos permiten evaluar los conocimientos de los adultos de los alumnos en cada momento, ya que normalmente tienen una serie de información sobre lo que se quiere que el alumno reflexione. El material también nos lleva a pensar, nos lleva a reflexionar, nos lleva a conversar, nos lleva a racionalizar ciertos aprendizajes y entenderlo de una manera que yo lo puedo utilizar más adelante. No es aprender por aprender, no es dictar una clase por dictarla. Antiguamente los recursos eran sumamente limitados, entonces obviamente teníamos que usar mucha imaginación o trabajar mucho con las imágenes de los libros, pero sí era limitada. Hoy no. Hoy tenemos una apertura a través de las tecnologías y el Internet que nos da un apoyo profundo e inimaginable, inagotable sobre ciertas temáticas. Hoy en día puedo ver un lugar a tiempo real. Si hablo de la historia, puedo decir el Coliseo Romano que hizo tanto y puedo ver imágenes del Coliseo Romano en ilustración en algún momento y después puedo decir, y así se encuentra hoy, y puedo ir a Google Maps o a otra plataforma mucho más moderno y buscar en este mapa y llegar y verlo en su plenitud en el hoy y en el ahora. Existen diferentes tipos de recursos didácticos. Los materiales auditivos, voz, grabación, músico, audiolibros. Materiales de imagen fija, pinturas, cuerpos opacos, proyector de diapositiva, fotografía, transparencias, retroproyector, pantalla. Materiales gráficos, carteles, pizarrón, rotafolio. ¿Sabes lo que es el rotafolio? No, N- ¿No lo conocen? No se usan tanto hoy en día, yo pero lo por había escuchado, pero no sé qué es lo que es. el rotafolio era un papel circular que se ponía en una pizarra y uno iba pasando papel craft o papel hilado y uno trabajaba en ese. ¿Se acuerdan del profesor y el tutututu que tenía una pizarra con hoja? Sí, 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 sí. Ese es un rotafolio. Ah, ya, ya. Entonces, cuando no tenemos una pantalla, cuando no tenemos un pizarrón, cuando no tenemos recursos mayores que hojas, nos sirve el rotafolio. Y ese contenido va quedando ahí. Yo puedo ir volviendo atrás. Puedo tener en el rotafolio un contenido, un material, después voy pasando otro y si quiero volver atrás, vuelvo atrás. Porque en el computador lo puedo hacer, pero sí, ¿qué pasa si no tengo un proyector? ¿Qué pasa si no tengo un computador? El rotafolio es lo que me ayuda a ir hacia adelante y hacia atrás en este contenido. Materiales impresos, los libros, revistas, folletos, fotocopias, libros para pintar, imágenes impresas, eh, todo aquello que esté en el papel y pueda usarlo. Materiales mixtos, películas, cortometrajes, documentales, videos. Materiales tridimensionales, figuras geométricas, maquetas, juguetes. Y materiales TIC, programas informáticos, diferentes software. Yo lo que le decía que cuando uno tiene una pantalla, internet, puede jugar con los niños a través de una pantalla interactiva. Y esos son software informáticos. O los niños más grandes, hay diferentes plataformas para obtención de datos que uno les dice ya, pongan en su teléfono, abran tal aplicación, pongan tal código y va a aparecer una pregunta y ellos van a contestar. Y en la pantalla me van a ir apareciendo las diferentes respuestas de los alumnos. Y después yo puedo pedir que me ordene según ideas principales. Entonces tenemos programas informáticos, tenemos ordenadores, incluyendo la pizarra digital y hay un lápiz digital. Ahora no necesito tener una pantalla, sino que hay un lápiz digital que me convierte. El proyector me lo convierte en una pantalla interactiva. Hasta el momento, ¿cómo vamos? todo bien, yo lo entiendo súper claro. ¿Ustedes se consideran aptos para realizar material didáctico? Para recortar, pintar, colorear.
Sí, Sí, profesora. Sí, profesora. Eso es muy bueno. Y el que no se sienta tan confiado, no se preocupe porque hay formas de ayudarse. Yo siempre les cuento mi historia, pero yo soy pésima para el libro, mala. Mis papás dicen que no, pero yo me considero mala. Y obviamente hace 24 años atrás, cuando yo entré a estudiar párvulo, no había muchos recursos ni muchas formas y teníamos que hacer en papel grande, teníamos que hacer papelógrafo, dibujos grandes. Y yo me preguntaba, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo hacíamos? Usábamos el proyector donde se ponían las diapositivas, ni siquiera era computador. Entonces la imagen chiquitita la proyectábamos en el pizarrón y la agrandábamos. Y de ahí la copiábamos. Y tenía las imágenes grandes. Tampoco teníamos impresoras. Había que tener recursos para tener, no todos teníamos, o los centros educativos que donde hacíamos prácticas no se hacían, entonces se usaba el calco. O se usaba una que era como una gelatina, no me acuerdo el nombre, no sé si alguien la habrá conocido, pero era como una gelatina y tú ahí ponías las imágenes y podías sacar impresiones. Pero lo otro eran los calcos. Y hoy metemos la información al computador, buscamos la imagen, le decimos a la impresora que me saque 30 imágenes iguales y listo. Y no tengo que estar marcando 30 imágenes una tras de otra, tras de otra. Entonces también eso nos facilita la vida y también nos facilita el trabajo. El recurso didáctico es lo que nos ayuda a mantener al niño interesado en aquello que estamos viendo, motivado en querer saber más, querer saber para qué se usa, cómo se utiliza, para qué sirve, de dónde viene. Usar todas sus habilidades que tienen que ver con la percepción del tacto, del oído, sensorial. Esa es la palabra. A través de sus sentidos y del área sensorial, ir reconociendo los objetos para después, uno solo después hablar y que la imagen aparezca y todo aquello que yo sentí, yo lo pueda verbalizar. Entonces, el módulo 6 era sobre el material, cómo organizar y diseñar el material pedagógico. Y cómo organizar es como decíamos anteriormente. Existe material auditivo, imagen, gráfico, impreso, que podemos ir usándolo según sea su necesidad. Podemos a veces usar un material auditivo junto con con una imagen. Después podemos usar un tridimensional, después trabajarlo llevarlo a a un software educativo donde lo podamos ver en el computador. Podemos ir mezclando, pero los recursos se van organizando de cierta manera y siempre al servicio de la planificación curricular. Tiene que estar en concordancia y en relación a a lo que el docente ha planificado. Si yo le digo a los niños, vamos a sumar manzana, fruta, esto, no le voy a pasar una imagen donde no estén las manzanas y hayan cubos o hayan vacas, porque voy a tender a confundir a los niños. Tengo que tener súper claro el contenido y el material que debo tener en ese momento. Ahora vamos a entrar a otra temática que tiene que ver con la lectoescritura. Los niños pueden aprender, el ideal es que ellos en segundo básico ya logren leer y escribir. Ese es el ideal. Si ya un niño pasa de esa etapa, estamos hablando que existe cierto retraso en la adquisición del aprendizaje. Por eso es muy importante que los niños vayan adquiriendo su aprendizaje a medida
que les corresponde según etapa de desarrollo. Y aquellos niños que están adelantados en dichos aprendizajes, ir potenciándolos y no, como decíamos, nivelando hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué es la lectoescritura? Es la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente. Pero también la lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores pondrán especial énfasis durante la educación inicial, proponiendo a los niños diversas tareas que implican actividades de lectoescritura. Es un proceso, es un reconocer, es es un relacionar, no solamente sentarme con un libro a juntar. Hay separaciones silábicas, ahí empezamos con ciertas sílabas, empezamos a unir imágenes, empezamos con dos sílabas, con tres sílabas, y así vamos aumentando. Vamos usando el tema del movimiento que nos ayuda también a reconocer cómo se separan las palabras, a reconocerlas como imagen y también como sonido. Si el aprendizaje del habla se realiza mediante balbuceos imitando a las personas queridas del entorno, el aprendizaje de la lectura y escritura se debería establecer de igual manera. Si yo no hablo con los niños, si yo no converso con los niños, si no comparto con ellos libros, relatos, imágenes, si no hago eso, va a ser muy difícil que ellos tengan un acercamiento por sí solos. Necesito de un otro para este aprendizaje. En el sistema educativo se han utilizado diferentes métodos de lectoescritura, que como su nombre indica, son modelos para trabajar a la paz, lectura y escritura. Porque existe una relación, existe un vínculo entre ambos. Y como dijimos anteriormente, vamos aprendiendo de lo concreto a lo abstracto. La relación entre ambos nos permite saber que van unidas. Obviamente que a la vez no va a ser solamente un trabajo de entregar contenido, sino que trabajar la motricidad fina, trabajar la comprensión de la lectura, trabajar con juegos, con palabras, con relatos, que me lleven que lleven a niños y niñas a hablar. Porque el hablar a mí me permite tener fonemas y los fonemas me permiten también comprender cuando me estén enseñando cómo sonan las palabras, con qué están compuestas las palabras. Es interesante la reflexión que plantea Marianne Wolf en su obra ¿Cómo aprendemos a leer? Imagínense la siguiente escena. Un niño pequeño está sentado, embelesado en el regazo del adulto querido, escuchando palabras que se mueven como el agua, palabras que hablan de hadas, dragones y gigantes de lugares lejanos e imaginativos. El cerebro del niño pequeño se prepara para leer bastante antes de lo que uno jamás sospecharía y utiliza para ello casi toda la materia prima de la primera infancia, cada imagen, cada concepto y cada palabra. Y lo hace aprendiendo a utilizar todas las estructuras importantes que constituirán el sistema de lectura universal del cerebro. A lo largo del proceso, el niño incorpora al lenguaje escrito muchos de los descubrimientos realizados por nuestra especie, avances tras avance decisivo durante más de 2000 años de historia, y todo empieza en la comodidad del regazo del ser querido. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento seguro, cuando yo me siento a gusto, me siento cómodo, estoy abierta al aprendizaje. No existe un rechazo ante la situación. Por eso los ambientes educativos, que también lo conversamos, son llamados a ser ambientes que propicien el aprendizaje, que propicien la comodidad, que propicien el alumno y el docente y quienes estemos en el aula nos sentamos cómodos, una buena iluminación, una buena ventilación, un asiento cómodo, un espacio limpio, un espacio sin gritos, sin malos tratos. Es como estar sentado del regazo de mi madre, de mi abuelo, de mi tío, del insignificativo, cuando antes de dormir me contaba una historia y un cuento.
Desde ahí tenemos que empezar. Desde pequeños los niños deben interactuar con la literatura, deben interactuar con libros, con revistas, con cuadernos. Tienen que interactuar con lápices, con lápices de cera, con pinceles, con pintura, con masas que le van a ayudar a esta escritura que va a venir después. Existen métodos. El método alfabético. Por medio del sonido del abecedario, las palabras se forman combinando las vocales y las consonantes. Predomina la memorización frente a la comprensión. A, B, C, D, E, F. Es una memorización. Y después voy a decir cómo junto la P con la A, pa. La P con la A, pa. ¿Qué dice junto? Pa, pa. Pala. Pelo. Pero para eso hice todo un trabajo primero con la P. Después hice todo con la I, con la M, con la T, con la T. Son los sonidos. Y es una memorización que después yo le voy dando sentido al observar cómo vamos juntando eso. Y hay diferentes técnicas para iniciarse en la lectura. El método fonético. La unidad mínima del aprendizaje es el fonema. Sonido de pa, i, s. Es el sonido. Y cuando somos pequeños tenemos mucho juego del sonido. ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo galopa el caballo? Estamos preparándonos a través del método fonético. Se aprenden las vocales y las consonantes con la imagen del objeto y la palabra, separándolo por la letra que se enseña. Pongo la imagen de un avión y pongo la A bien grande. Avión, ardilla, imán, árbol. Vamos juntando la imagen con el sonido y vamos relacionando el sonido inicial, después el final y vamos juntando estos métodos fonéticos. Y eso es la primera etapa, donde separamos por la letra que se enseña. Después se combinan las consonantes con las vocales, dando lugar a la secuencia de tipo pape, pipo, pu, mame, mimo, mu, lale, lilo, lu. Y vamos después combinándolas. Y así vamos construyendo palabras. El método silábico parte de la sílaba construida con la vocal combinado con la consonante. Mamá. La unidad mínima de aprendizaje es la sílaba. Mamá tiene dos sílabas. Mariposa, cuatro sílabas. Auto. Y así vamos nosotros separando y comprendiendo a través del método silábico cómo están compuestas las palabras. Primero se aprenden vocales y después la combinación consonante con vocales, como decíamos recién, pape, pipo, pu, lale, lilo, lu. También la forma inversa, cuando le hacemos sa, se, si, so, su y decimos as, es, is, os, us. Cómo vamos nosotros combinando vocal consonante, consonante vocal, pasando posteriormente a la palabra como combinación de sílabas presentadas y después a frases. Mamá, papá, mi mamá me ama, mi mamá me quiere. Y vamos combinando más y vamos complejizando, porque primero son las palabras más que se repiten. Mi mamá me ama, mi mamá me mima. Mi papá, ¿cuál podría ser después? No me pega, por favor, que es muy cruel. Mi papá me ama. Y una forma de aprender las sílabas
es a través también de cómo usamos el cuerpo como un recurso didáctico. Y usamos muchas veces el aplauso. Mi, ma, ma, pa, pa, auto, árbol. Y vamos contando las sílabas. Y cuando las vemos que tenemos que escribirla en la hoja, generalmente se hacen cuadraditos, se hacen líneas, se hacen círculos que me van diciendo cuántas sílabas tiene la palabra que tengo en una imagen. El método global parte de la palabra con todo el potencial de su significado, también de la frase con un significado concreto. Después se realiza un estudio deductivo para descubrir las sílabas, los sonidos de las letras y sus combinaciones. En este apartado podríamos inscribir el método Doman, que parte de las palabras con un significado concreto y cada palabra se considera una imagen. Es decir, yo lo que voy haciendo son espacios letrados. Las imágenes las voy poniendo con sus palabras completas. Y así voy aprendiendo a través de la memorización de estas imágenes con estas palabras, después las voy a relacionando entre sí. Método palabra generadora. Se inicia con una palabra que genera todo el proceso de aprendizaje. También se asocia a una imagen, a una palabra y después se divide en sílabas, letras, sonido. Ejemplo. Ojo. Tengo la palabra ojo después. Tengo la palabra. Después divido o, jo. Después o, o. Y después de nuevo y después completo de nuevo la palabra. Entonces yo voy, lo que voy haciendo es separando silábicamente las vocales, las consonantes, pues las voy uniendo. Y voy comprendiendo que el sonido por sí solo es un sonido, pero si voy uniendo van creando una palabra con un significado. La lectura y la escritura no es exclusividad del entorno escolar, es un objeto cultural. Los niños tienen conocimientos previos a la lengua escrita, tienen antes de iniciar su escolarización, mayormente si viven en un espacio rico de libros y literatura, también rodeado de otros textos funcionales, rótulos de tiendas, farmacias, folletos divulgativos, de propaganda, listados de compra. Siempre uno va a ver que el niño cuando ve una botella de Coca-Cola dice Coca-Cola, y no es que sepa leer Coca-Cola, sino que él sabe que es Coca-Cola por el color, por la forma, porque ha relacionado la imagen con una palabra, pero no la está leyendo. Pero el día de mañana va a ver que Coca-Cola dice coca, coca. Oye, ¿y qué otra cosa empieza con co? Cola, coma, coca, calco, cala. Entonces van a relacionando otra vez, por eso es muy importante nutrir a los niños y a los niños con letras, imágenes, libros. Las salas letradas son muy buenas. Saber cómo se llama silla, mesa, ventana, pizarrón, libro, mueble, puerta. El niño sabe que la lengua escrita tiene una serie de conocimientos previos. Tiene alguna idea sobre la función de los escritos, para qué sirven o dónde está en el texto. Parte de lo que el niño ya sabe y realiza las actividades de lectoescritura de forma cotidiana. Escribir su nombre, realizar listados, canciones, notar a la familia. Muchas veces vamos relacionando, hay técnicas de lectoescritura, lectura, que son cuentos que, por ejemplo, yo voy poniendo imágenes y dicen, había una vez un niño. Entonces, en vez de escribir niño, pongo una imagen que vivía en una casa, casa, una imagen. Y el niño, ¿qué va haciendo? Va leyendo estas imágenes. Y después de esas imágenes yo le voy poniendo la palabra. Y así con esta imagen que yo sé que hice casa, voy a decir, así se escribe casa y lo voy a ir interiorizando. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, Bien, profesora. profesora. ¿Cuál es la importancia que tienen aquí ustedes? Apoyar y comprender cómo se aprende. ¿Cómo un niño va a poder comprender su entorno y su realidad? ¿Cómo requiere y qué requiere para poder adquirir el aprendizaje?
No se aprende por sí solo y algunos van a tener dificultades para el aprendizaje. Algunos van a escribir a carril, algunos les va a costar mucho leer y se van a sumar también temas emocionales que no le van a permitir avanzar y ahí están ustedes para hacer el apoyo. Hay niños que no van a querer hablar en público, hay niños que van a tartamudear, hay niños que van a ser más vergonzosos, más tímidos. Y eso también va a imposibilitar que tengan un aprendizaje profundo. Entonces, ¿cuál es la importancia? Tener ojo, lo que siempre le hemos dicho cuando estamos hablando de los módulos, estar atenta a las señales, estar atenta a las dificultades que van presentando los niños y las niñas. De tal manera de ustedes como adultos, porque el profesor muchas veces va a tener que dar respuesta a lo administrativo, usted estar ahí como apoyo y ser esos otros ojos que ven y ayudan y apoyan. Ya chicos, 10 minutos de descanso. ¿Le parece? Ya, hemos vuelto. Ya vimos la importancia del material didáctico, cómo está clasificado, cómo se utiliza, cuál es la importancia que tiene para los aprendizajes y revisamos el aprendizaje de la lectoescritura. Y cuán importante es que desde pequeños los niños tengan acercamiento a material que los acerque y los motive hacia la lectura y la escritura a través de diferentes recursos que están a la mano y que es el adulto el que tiene que aportar, mostrar y estar con ellos. Y siempre que hay un enganche desde lo emocional, siempre va a haber un mayor aprendizaje significativo en ellos. Existían diferentes métodos para ir aprendiendo la lectoescritura. Y ahora nos van a tocar las orientaciones didácticas para las matemáticas. Aquí somos más desde lo concreto a lo abstracto, que es lo que hablábamos anteriormente. ¿Cuáles son las orientaciones didácticas de las matemáticas? El docente desde esta perspectiva debe promover que los estudiantes avancen progresivamente hacia un pensamiento simbólico, que requiere de un mayor nivel de abstracción. Por eso lo concreto es muy importante en el área de las matemáticas, para que ellos después logren tener un pensamiento matemático, un análisis matemático, una reflexión matemática. La búsqueda de nuevos conocimientos, habilidades y de una comprensión más profunda de las matemáticas ha llevado a los docentes a desarrollar variados lineamientos didácticos y diversas metodologías de enseñanza, porque volvemos al mismo punto. No todos tenemos las mismas habilidades, no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, no todas las metodologías nos van a servir para todos. Entonces, tenemos que ir agrupando la forma en que van aprendiendo los niños y las niñas y qué requieren para dicho aprendizaje. La literatura reciente en general indica que el éxito es posible con cualquiera de estas formas metodológicas. Si el profesor es capaz de desarrollar situaciones de aprendizaje que generen un diálogo, una discusión matemática en relación con el contenido y en las cuales se estimule la curiosidad y la capacidad de todos los alumnos. El aprendizaje de las matemáticas es algo que no siempre es tan simple encontrarle el amor hacia las matemáticas. Generalmente muchos dicen no me gustan las matemáticas, pero el no gustar las matemáticas ha sido porque el proceso no fue tan amable. No se utilizaron las herramientas o las metodologías que dieran respuesta a las necesidades de los niños y las niñas, para que nosotros fuéramos generando en ellos la motivación del aprendizaje hacia las matemáticas. El docente desde esa perspectiva debe promover que los estudiantes den sentido a los contenidos matemáticos que aprenden y construyan su propio significado de la matemática para llegar a una comprensión profunda. Si yo no entiendo
aquello que me están enseñando, es difícil que yo lo pueda utilizar. Por eso, empezar desde lo concreto, desde el material concreto para ir aprendiendo y cómo yo lo utilizo en la vida, en lo cotidiano, va a ser que cuando toque abstraerme en este pensamiento matemático sea más fácil porque existe una conexión con aquello que yo vi, toqué, utilicé. La forma geométrica, las cantidades, la agrupación, las cualidades de los objetos, cómo yo voy juntando cosas que son del mismo color, de la misma forma, cómo yo en mi entorno visualizo cantidades, formas, figuras. En este sentido, se espera que el profesor desarrolle un modelo pedagógico que favorezca la comprensión de conceptos matemáticos y no la mera repetición y la mecanización de algoritmos, definiciones y fórmulas. Yo puedo aprenderme algo de memoria, pero tengo que aprender cuándo lo voy a utilizar, en qué momento utilizo dicha fórmula, en qué momento uso cierto método. Porque si es un aprendizaje mecánico, cuando me toca resolver alguna problemática y no sobre solo la operación, no voy a ser capaz de pasar un problema a la simbología matemática. Para esto debe establecer conexiones entre los conceptos y las habilidades matemáticas. Debo planificar cuidadosamente situaciones de aprendizaje donde los alumnos puedan demostrar su comprensión por sobre la mecanización, usando una variedad de materiales. Lo concreto, cuando usamos variedad de materiales, volvemos a lo concreto. Luego con imágenes y representaciones, que son las pictóricas, que son las imágenes, para así avanzar progresivamente, es decir, paso a paso, hacia un pensamiento simbólico que requiere un mayor nivel de abstracción. Necesita un desarrollo mayor del cerebro para yo poder abstraerme y poder resolver problemáticas matemáticas. Porque vuelvo a lo mismo, una cosa es la operación y otra la cosa es la resolución de problemas. Existe una, una forma de ir aprendiendo las matemáticas, que es a través, primero, de lo concreto, co, después de lo pictórico, pi, y después de lo simbólico, si. Y aquí está sumamente bien graficado. Cuando voy a lo concreto pongo objetos. Objetos que pueden ser a través de una imagen, cuando trabajamos con libros, porque ha habido un proceso previo, que me permitan a mí ir agrupando, contando, clasificando. Después hablo de un sistema pictórico, que es cuando uso líneas, cuadraditos, círculos. Y luego paso al número, a lo simbólico, al número, al más, menos, a la división, a la multiplicación. Pero primero tengo que tener un trabajo previo con lo concreto, con objetos que me permitan a mí generar una operación matemática. Y el mundo matemática no solamente la operación, es la clasificación, la agrupación, el quitar, el poner, la terminología matemática. A un niño pequeño le digo, a las manzanas le resto, a 5 manzanas le resto 2 manzanas, sino que le digo, a estas 5 manzanas que tengo en esta cesta, le quito si quiero restar. Si quiero sumar, le pongo, le agrego. Cuando quiero dividir, ¿cómo esto si yo parto la manzana, la estoy dividiendo? Entonces, ¿cómo este lenguaje matemático pasa desde lo concreto a lo simbólico? Es muy importante desarrollar la capacidad de hacer matemática, promoviendo múltiples estrategias o maneras para resolver problemas. Y aquí entra a juego la lectura. Si yo no comprendo aquello que estoy leyendo,
Si no logro visualizarlo, va a ser muy difícil que yo decida qué operación debo utilizar para encontrar el resultado final. Esto último debe ser el foco de toda enseñanza de la matemática, ya que brinda al estudiante la ocasión de afrontar situaciones desafiantes que requieran de variadas habilidades, destrezas, conocimientos que no sigan esquemas prefijados. Hay niños que van a contar con rayitas, con palitos, con los dedos, con tapitas, con cubos. Van a, por ejemplo, la multiplicación, van a usar la suma, repetición del número para multiplicar. Van a ir buscando estrategias para lograr llegar al objetivo, que es el resultado. Por eso es muy importante ir, darle valor al proceso, no al resultado final. Porque el proceso es lo que nos va enseñando cuál es el paso a paso que se realizó para llegar a este fin, que es el resultado. Y si yo en este proceso en la mecánica, hice algo mal hecho, tengo que ser capaz de identificar cuál fue el error. Los niños pueden solucionar problemas en distintos niveles de abstracción, transitando en ambos sentidos desde lo material concreto a las representaciones simbólicas. Esta es la esencia del modelo que hablábamos recién, concreto, pictórico, simbólico, que se designa con la sigla COPICI. Concreto, pictórico, simbólico. Yo voy contando, voy mirando, voy observando, voy viendo, voy midiendo, voy relacionando. La manipulación de material concreto y su representación pictórica mediante esquemas simples. Cruces, marcas, círculos, cuadraditos, marco de 5, marco de 10, tablas de 100, rectas numéricas. Eso es lo pictórico. Y permite a los estudiantes desarrollar imágenes mentales. Cuando el aprendizaje se ancla en nosotros, vamos a tener la capacidad de tener una imagen mental. Con el tiempo van a prescindir gradualmente de los materiales y representaciones pictóricas y van a operar solamente con símbolos. Por eso es importante no saltarse pasos, ir viendo el proceso, qué material voy a usar, cómo voy a ir esto concreto, lo pictórico y luego lo simbólico, o cómo muchas veces se va a complicar y voy a tener que volver nuevamente a lo concreto hasta que se afiance este aprendizaje en ellos. Transitar entre niveles de representación, entre lo concreto y lo abstracto, no tiene un orden preestablecido. Lo que le estaba diciendo recién. Puedo ir jugando con las cosas según cómo esté en mi grupo donde me encuentro inserto. No porque esté en un tercero básico voy a tener que tener ya anclado un pensamiento simbólico, sino que muchas veces voy a tener la necesidad de volver al inicio y volver a repasar y volver a usar símbolos y usar pictogramas para lo que requiero. Se puede representar primero un símbolo matemático con un modelo gráfico, por ejemplo, un casillero en la tabla del 100, para luego transformarlo en una situación real. El hecho de transitar frecuentemente entre un modo u otro fija los conceptos hasta transformarlos en imágenes mentales. De este modo, a la larga podrán ser capaces de operar con los números, trabajar con patrones, figuras 2D, 3D, entre otros, sin material concreto pictórico, porque se ha creado, se ha anclado ya el aprendizaje y tengo la imagen mental y puedo utilizarlo y saber qué debo utilizar, cómo lo voy a hacer, sin tener que tener el material concreto ahí o lo pictórico ahí para poder hacerlo. Y obviamente respondiendo a la diversidad de los alumnos que tenemos. Muchos van a necesitar por mucho tiempo el material concreto porque se les dificulta tener esta imagen mental y tenemos que ser capaces de entregárselo porque se espera que este aprendizaje se vaya anclando a medida que voy creciendo. Y puedo nunca aprenderme las tablas de multiplicar, pero sé utilizarlas. O voy a encontrar mi manera
para poder aprenderlas. Voy a encontrar mi manera para resolver un problema porque ya tengo la imagen mental. Para que el aprendizaje a través del modelo Copici sea efectivo, es importante que tras las actividades el profesor promueva una discusión con preguntas, observaciones, explicaciones y ejemplos. No solo pasar, pasar, pasar materia, sino que tener pausas para ver qué se comprendió, cómo se comprendió, cómo puedo resolver un problema desde otra mirada o de otra manera. Llevar al pensamiento, llevar a la reflexión. Este problema lo puedo solucionar con esta operación o también con esta otra. O lo puedo pensar al revés, o lo puedo pensar em, tomando una parte, después otra, y voy a llegar al resultado. Porque tiene que ver con las imágenes mentales que he ido creando. De modo, los alumnos podrán reconstruir el conocimiento recién adquirido. A medida que yo voy pasando un contenido, voy repasando este contenido, voy analizando el contenido, voy a buscando otras maneras con el grupo curso, esta repetición me va a ir ayudando a interiorizarla de mejor manera. Asimismo, el modelo requiere que los alumnos demuestren que comprenden los contenidos. Si yo no entendí una operación, es difícil que la pueda llevar a cabo en una problemática. Es decir, tengo que comprenderla, tengo que entenderla e interiorizarla, en la forma que el profesor y los mismos estudiantes estimen conveniente. Hay veces que van a haber ciertos contenidos que va a ser mucho más fácil interiorizarlo y van a ir pasando. Y en otros me tengo que detener más, hacer más ejercicio, trabajar más, repetir la materia, buscar otras estrategias. En el proceso de aprendizaje, el docente debe tomar en cuenta los siguientes factores del aprendizaje exitoso. Siempre las experiencias previas hay que tomarlas. ¿Qué son las experiencias pruebas? Es la transmisión de contenidos nuevos. Es recomendable que el docente recurra a experiencias previas de los estudiantes y los conocimientos y destrezas y habilidades ya existentes. No asumir que ya lo saben, porque ya pasaron por un nivel anterior. Hay que ir repasando, preguntando, sabiendo qué es lo que saben hacer, qué es lo que comprendieron, para tener un anclaje para este nuevo aprendizaje. En este proceso es clave identificar las diferencias entre los alumnos y planificar las clases de acuerdo a estas experiencias, de tal manera de generar situaciones de aprendizaje significativas que permitan una comprensión profunda, porque si no va a ser pasar por pasar materia, por cumplir con la planificación, cumplir con la malla curricular. Y eso no es el fin. Porque al fin y al cabo, si lo hacemos pasar, en algún momento vamos a tocar techo. Y en algún momento los niños van a decir, ¿qué hice el tiempo anterior? ¿Cómo resuelvo esto si no sé lo que hice antes? Esto se puede lograr diferenciando grupos de estudiantes. Hay niños que tienen más habilidades para las matemáticas y niños que tienen menores habilidades para las matemáticas. ¿Cómo yo puedo generar actividades? ¿Cómo puedo buscar experiencia donde todos se sientan partícipas, sabiendo más o sabiendo menos, comprendiendo más o comprendiendo menos? Entonces ahí en los grupos vamos a irlos dividiendo, mezclando, asignando tareas, ejercicios, problemas de acuerdo a sus fortalezas y necesidades, considerando siempre el logro de la totalidad de los objetivos del nivel. Algunos se van a demorar más, algunos se van a demorar menos. No por eso soy más inteligente o menos inteligente. No por eso me lo voy a dejar ahí si lo aprendió bueno y si no lo aprendió bueno. No, tengo que dar respuesta a todos y cada uno de mis alumnos. Y ahí el docente, el asistente de aula son los llamados a estar atentos. Aprender haciendo y centrar el aprendizaje en el estudiante. No soy yo el docente el que tiene que lograr su planificación y su objetivo porque yo lo hice, porque yo quiero que lo logren. Esto está centrado en que el aprendizaje esté en el estudiante. Y aprender haciendo es generando espacios donde ellos puedan interiorizar este aprendizaje.
Para que los alumnos comprendan los contenidos matemáticos, necesitan tener experiencias de resolución de problemas en las que manipulan material didáctico que les permitan descubrir conceptos, estrategias y soluciones variadas. No es una sola solución. Puedo hacer un ejercicio que sea una suma, pero esa suma después la compruebo, esa suma después uso una resta, eso después una multiplicación, o uso otro material, o este no me sirvió. Entonces, así vamos nosotros buscando diferentes estrategias. Y los conceptos, como yo le decía, sumar, restar, quitar, dividir, cortar, agregar, son conceptos que nosotros vamos entregando a los niños para que comprendan la simbología. Posteriormente es importante que reflexionen sobre su proceso de aprendizaje. ¿Qué aprendí? ¿Qué no aprendí? ¿Qué se me dificultó más? ¿Qué se me hizo más fácil? Y al reflexionar este proceso puedan verbalizarlo y comunicarlo, tengan esa libertad de darles ese espacio para decir, profesor, no comprendí tal cosa, profesor, me costó tal, necesito volver a repasar este punto. Y nosotros entregaremos más material, repasaremos. Obviamente llega un punto en que no podemos estar repitiendo 10 veces lo mismo, pero ¿qué haremos? Trabajaremos una guía, haremos reforzamiento. De este modo se favorece en mayor medida la comprensión. Los errores son parte de este proceso, el equivocarse está bien. No estigmatizar el error como una falla, como una falta, sino como una oportunidad de seguir aprendiendo, de buscar nuevas estrategias y acogerlo de manera positiva, como oportunidades de conversación y búsqueda de soluciones más adecuadas. También aquí está el tema valórico que hablábamos antes. Si yo presto atención, si yo escribo la materia, si yo pregunto, obviamente voy a mostrar el interés hacia el aprendizaje. Pero si yo estoy jugando, paseando, corriendo, saltando, es difícil que pueda tener un aprendizaje profundo. Entonces, también es bueno decirle a los alumnos cómo vamos a trabajar en el aula, qué es lo que nosotros esperamos de ellos para poder dar respuesta a sus necesidades y ir ayudándolo en sus dificultades. Uso del material concreto. En las matemáticas, el material concreto es muy importante, muy importante. Al proveer una experiencia práctica con el material didáctico, el profesor facilita el aprendizaje del alumno. El uso de material concreto es indispensable en las matemáticas, aunque no garantiza una buena comprensión, sino hay una buena conducción de parte del docente. No es que yo tenga un material concreto y usémoslo. Hay que enseñar cómo usarlo, hay que mostrar cómo en un modelo cómo lo vamos a usar. Ser nosotros el modelo de cómo utilizamos este material concreto, estar atento a cómo lo están utilizando, si lo están utilizando de manera correcta o si hay que corregir y corregir de una manera respetuosa para que los niños no sientan que lo están haciendo mal o que, entre comillas, son tontos. Es que yo no sirvo para las matemáticas. Es que yo soy malo para las matemáticas. No podemos nosotros entregarle esa carga emocional sobre un contenido porque se les dificulta. Para esto es necesario que las actividades de los profesores ayuden a los alumnos a establecer conexiones entre el material y las matemáticas explícitas y a proponer preguntas que los llevarán a una comprensión profunda de las matemáticas. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Para qué me sirve esto? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Qué creen ustedes que podemos hacer con este material? ¿Qué otro material podríamos usar para cuantificar, clasificar, agrupar? ¿Qué otros elementos tienen las mismas características que nos permiten agrupar un elemento? Cabe destacar que en los primeros niveles el docente debe velar porque el material concreto esté siempre presente, siempre al alcance. Si un niño tiene un ejercicio ya simbólico y se le dificulta tener material para entregarle para que se le pueda hacer más fácil dicho aprendizaje. Y no solo en la casa, en la sala de clase, en su casa, e incluso en las evaluaciones. Si nosotros notamos que algún niño necesita una educación curricular porque se le dificulta, tenemos que dar respuesta a ese niño, esa niña.
¿Se ve la imagen? Ya achiqué algo, pero no me di cuenta. ¿Se ve el texto? Sí, se ve. Gracias. Recurrir frecuentemente a metáforas. ¿Qué nos permiten las metáforas? Nos permiten comprender el significado de los conceptos como los números son cantidades, representan cantidades. Los números son posiciones en la recta numérica cuando hablamos de lo que está antes del cero, después del cero. Cuando decimos números positivos, números negativos. Cuando nosotros decimos que hay un orden en la recta, hay números que vienen antes, números que vienen después, y esos yo los represento en una recta numérica que voy ordenando. Y puede ser números, edades, estaturas, pesos, diferentes terminologías que podemos nosotros representar a través de un material didáctico. Sumar, lo que les decía así, sumar es juntar, restar es quitar, sumar es avanzar, restar es retroceder. Y por eso nos sirven mucho las rectas numéricas. En los primeros niveles, las metáforas son la base para la comprensión de conceptos abstractos, porque los niños cuando les decimos restar es retroceder, yo voy yendo hacia atrás porque le estoy quitando algo. Cuando voy sumando, le voy poniendo más cosas, voy avanzando, voy adelantando. Entonces después tienen esta imagen mental que les permite a ellos organizarse. Progresión de complejidad, de lo más simple a lo más complejo. La construcción de una base sólida del aprendizaje considera que cualquier nuevo aprendizaje se asimilará a los aprendizajes previos. Por eso las evaluaciones diagnósticas son muy importantes. Saber cuáles son las conductas de entrada que tiene un niño del curso anterior. No asumir que porque estaba en los contenidos que debieron pasar son contenidos aprendidos. Para esto el docente debe saber qué habilidades y conceptos aprendieron los alumnos con anterioridad, con el fin de activarlos estratégicamente para el aprendizaje futuro. En este contexto, la función del profesor es facilitar que los alumnos establecen relaciones entre lo conocido y lo nuevo. Reflexionar, verbalizar, conversar, realizar evaluaciones diagnósticas, ayudarlos en este proceso para saber que ya lo que yo tengo conocido me sirve para lo que viene después. Y voy relacionando, esto sí, ya lo vi antes, sí, se hacía de esta manera, ya yo con esta operación puedo hacer ahora esto. Por eso los niños no entran multiplicando a la primera, porque tienen que comprender que la multiplicación es la repetición de un número, es varias veces una suma. Aprendizajes y conexiones. Es recomendable para el profesor establecer las conexiones entre los conceptos y las habilidades matemáticas de manera de impedir que el aprendizaje de los alumnos sea fragmentado. No es algo, no es la suma, no es la resta, no es el paréntesis, no es no es fragmentado. Todo esto me sirve para una operación y para resolver diferentes problemáticas que van apareciendo. Se debe además favorecer las conexiones con otras asignaturas. Las matemáticas es importante relacionarlas con otras asignaturas, el tema numérico, el tema de las líneas de tiempo, tiene que ver con las matemáticas. Las artes tienen que ver con la geometría. Tenemos que hacer un trabajo entre todos para que las matemáticas están en todo, igual que la lectura. Si yo aprendo a leer, voy a poder trabajar en historia, en ciencia, voy a poder comprender la realidad. Entonces se espera que esto permita a los estudiantes tomar conciencia del contexto en el que se inserta el conocimiento. No es aislado, es para todo. Para esto me va a servir para todo lo demás.
aplicarlo y de este modo desarrollar una red de conceptos relacionados, una red de aprendizajes que me van a servir para el futuro. Repasar ideas básicas y ejercitar. El ejercicio es muy importante en las matemáticas. Hacer, trabajar, repetir. Si algo no me salió a la primera, seguir haciéndolo, intentándolo, ver en qué fallé, en qué me equivoqué. Por eso las matemáticas, tanto hacer ejercicio, hacer problemas, resolver, ir relacionándolo con otras cosas. Es importante reforzar y repasar los conceptos y los principios básicos de las matemáticas. Para esto, el docente debe considerar la ejercitación para asegurar la comprensión, pero a su vez desde la repetición, el profesor debe incentivar a los alumnos a abordar problemas con mayor desafío. Está bien, hice un ejercicio varias veces hasta logré resolverlo. Después voy complejizando ese ejercicio. Voy sumándole otras operaciones, sumándole otro concepto para que sea un mayor desafío y guiarlo a realizar una verdadera actividad matemática. La retroalimentación. Es muy importante que los estudiantes desarrollen una visión positiva de las matemáticas y que sientan que son capaces de desempeñarse con una positiva autoestima y con seguridad. El soy tonto, no sirvo, no me gustan. em, Generalmente la fase no me gustan las matemáticas es porque algo pasó en el proceso que hizo que ellos le tomaran distancia a este tipo de materias y aprendizaje. Por esto es recomendable que el docente reconozca el esfuerzo de los alumnos que intentaron hacerlo, que intentaron y cuando lo lograron felicitarlo, el refuerzo positivo siempre es importante para sentirse validados y valiosos. Reconocer los esfuerzos, sus observaciones y la iniciativa para explorar nuevos conocimientos por sí mismos, en un ambiente que acoge todos los puntos de vista. Si un alumno da una respuesta errada, a decir, no, se equivoca, decirle, bueno, el resultado no es el correcto. Fíjate, ¿en qué parte algo pasó que no te está dando el resultado? Observa, míralo, tú eres capaz, tú puedes. Si él se esfuerza y todo, decirle, mira este punto, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hiciste en esto? ¿Te das cuenta? Oh, sí, ¿viste? Y esto nos cambió todo lo demás. No sacarlo porque se equivocó, decir, ya, que venga el siguiente, que lo haga el otro. No, se deben aprovechar las oportunidades para generar discusiones tanto sobre las vías de solución como respecto de la efectividad de las estrategias escogidas. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué decidiste hacerlo de esta manera? ¿Por qué lo miraste de este lado y no lo hiciste del otro? Porque también tiene que ver con la construcción mental que tenemos. Cómo hemos nosotros adquirido las imágenes mentales que nos ayudan, aquellos que no se nos hace tan fácil, vamos a buscar la forma de resolverlo. En esta diversidad, el alumno descubre cómo mejorar y superarse en su proceso de aprendizaje. En entrevistas personales, el profesor apoya al alumno a revisar su proceso e identificar las áreas que necesitan modificarse y aquellas que sean logradas. Lo que decía yo, no es darle el resultado. No es decirle cómo hacer el proceso, sino cuando lo hacen y no han llegado al resultado esperado, que ellos mismos vayan reflexionando con el apoyo del adulto, con el apoyo del asistente, con el apoyo del profesor. No dar todas las respuestas, sino que dar los espacios para que ellos se sientan en la confianza de que el error es parte del aprendizaje. Comunicación y aprendizaje cooperativo. En la elaboración de las múltiples tareas de la asignatura es importante que el docente favorezca la comunicación y la colaboración entre los estudiantes. Trabajos grupales, trabajo de pares, buscar a aquellos que están un poco más avanzados con los que no, aquellos que son más tímidos con los que no, que tengan mayor liderazgo y puedan ellos integrarlos a todos en este proceso. Analizar, evaluar y representar resultados en común son actividades esenciales porque profundizan, estimulan el pensamiento crítico y ponen a prueba el aprendizaje.
Si yo con mi par me doy cuenta que él puede hacerlo, que él lo logra, que yo entiendo cuando él me explica, y también una capacidad de un aprendizaje profundo es cuando yo tengo la capacidad de explicarle a otro algo. En este punto son recomendables las conferencias matemáticas y o la redacción individual de los procesos en forma de un diario matemática. Decir cómo lo hice, cómo logré hacerlo, qué es lo que se me dificultó, qué fue fácil para mí. El uso de las tecnologías de información y comunicación que son los TIC. En el primer ciclo de enseñanza básica, el uso de la tecnología es un complemento al desarrollo de los conceptos matemáticos. El registro de los procesos COPICI en papel puede alternarse con medios tecnológicos si la infraestructura y los medios disponibles del colegio lo permiten. Las tablets, las pantallas interactivas nos ayudan a ir formando y buscando resultados en conjunto y también mirando un poco más desde la abstracción cómo voy trabajando los elementos a través del uso de las tecnologías de la información. Las estrategias mentales y el cálculo de la operatoria necesitan, sin embargo, periodos de exploración, comprensión y ejercitación prolongados antes del uso de la calculadora, porque recuerden que la calculadora es un uso simbólico. Ya hemos pasado los procesos abstracto y pictórico. Entonces, primero tenemos que pasar todo ese proceso para poder llevar a un método simbólico que es la calculadora. La utilización de este medio para verificación de resultados, para buscar patrones, comprobar conjeturas y modelos adecuados para los cursos superiores de la básica. El software educativo emplea las posibilidades de ejercitación motivante y de acceso a la información. Hay niños que obviamente tienen mayor habilidad para las herramientas tecnológicas y los ayudan para tener esta abstracción. ¿Cómo están hasta ahora? Bien, profe. Bien, ¿A, Bien, profesor. a quién le costaron las matemáticas y puede hacer memoria por qué le costaron las matemáticas? Bien, profesora. A mí no me gustan las matemáticas. Ya, ¿por qué no le gustaron las matemáticas? Es que sentía que el primer profesor no me explicaba bien. Ya, Luego tuve otro profesor que le entendí mejor, pero igual quedé como con el rechazo a las matemáticas. ¿se dan cuenta cuál es el vínculo emocional con ciertas asignaturas? Sí, Es es muy cuando uno importante. como que en la base de uno tiene que ser más importante y que sea didáctica para poder uno tenerle amor, Es porque si un- uno siente el rechazo, y como, queda como deci- que trauma. y como decíamos, ¿cómo es la comunicación asertiva? Muchas veces el profesor no nos dice nada, pero nos mira nomás y sentimos el rechazo. Profesora, Dígame, Marisol. yo tengo la experiencia de mi profesor que me cargaba la historia y ahí vi la diferencia entre un cambio de un profesor a otro, que tuve mala base con historia con un profesor, pero con otro como en primero medio, era un profesor que entraba con un escobillón como marchando y nos apuntaba, decía, ya tú y tú y tú, ya, tú vas a ser San Martín, tú vas a ser Bernardo Higgins. Y nos hacía pelear entre nosotros y era como, y decía ya, el hecho de que uno se llamara San Martín y otro Bernardo Higgins, cuando nos hacía la prueba, y decía, ah, ya, Claudio era el San Martín, este era Bernardo Higgins, cosas así. Y hasta el día de hoy, o sea, a mí me encanta lo que es la historia. Y Esa es en la cuanto didáctica. a lo que está, sí, y en cuanto a lo que está hablando sobre lo didáctico, yo trabajo en eso, Ujú. porque se acuerda que yo le dije que hacía audiolibros y que Sí, por pues. necesidad lo hice. Lo mismo me llevó a hacer materiales didácticos. En matemática, hago llaveros con chiquititos, con la tabla de multiplicar, hago tangrama, lámina, uso la textura, la gamuza, la seda para los niños ciegos igual. Para la sensorial. Entonces, claro, y como le digo, la necesidad a veces lleva a hacer eso. Yo trabajo en esto. Sí, Entonces, sí. esta clase es mía, pues, esta clase de día es El mía material, porque es lo que yo hago. sí, pues, y cómo nosotros usamos ese material, porque hay que saber usar cómo, cuándo. No todo el material nos va a servir para todo y no todo el material nos va a servir para todos.
Entonces es muy importante ir buscando las maneras y buscando las formas. Y para eso tenemos que conocer a nuestros alumnos y autoeducarnos en el tema de los contenidos, ¿ya? Porque también tiene que ver con el lenguaje que utilizamos cuando nosotros estamos como apoyo ante un docente. ¿Alguien más quiere hacer un aporte? Silenciosos hoy. Está Pero todo claro, profe. gracias. Pero ahí ven que cómo se van conjugando diferentes elementos para este proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces lo vemos solamente con el contenido que se entrega, pero se van vinculando desde lo emocional, desde las habilidades cognitivas que tenemos, de las habilidades sensoriales, cómo comprendemos la realidad y cómo es nuestra realidad. Entonces hay que dar respuesta a muchas cosas. Y para eso la experiencia nos va a ir enseñando. Ojalá que tengan buenos docentes, que sean generosos en su entrega y que no sean solamente quienes revisan las agendas, sino que sean las personas que estén ahí para apoyar, para acompañar, para dar respuesta a aquellas necesidades, que sean realmente un apoyo para el docente, que tiene que dar respuesta a muchas cosas más. Em, entonces, es importante que este contenido que vimos hoy día es el contenido que tiene la evaluación del 24. Todo recuerden que la evaluación está en base al texto. Yo lo que les doy dando son ejemplos para que puedan ustedes relacionarlo y para que los hagan, se los lleven un poco más a lo práctico. Pero los contenidos están ahí y de eso le van a preguntar. Sé que algunos han tenido dificultades para dar sus evaluaciones y recuerden que cuando termine todo esto van a abrirse las pruebas para que las den. No van a tener un día para cada una, si deben 2, 3 pruebas, no van a tener un día, van a tener que darlas todas. Eh, y lo otro es también, sé que algunos tienen dificultades por su trabajo y todo, pero es importante que por lo menos pongan el audio o por lo menos porque cuando uno ejemplifica, hace que se cree una conexión con el contenido. Entonces a veces va a haber una pregunta y yo voy a decir, oh, sí, el profe o la profe me dio tal ejemplo. Ah, sí, para este lado va. ¿Ya? Entonces ahora voy a pasar la lista. Ya que no, ¿alguna duda, consulta, pregunta? Profe, Profesora, Dígame, no, no. Marisol, dame. La retroalimentación, ¿cuándo se activa? ¿Cuál retroalimentación? Va la, no, la retroalimentación, la revisión, que tuve una mala en la última prueba y quería saber cuál era la mala. En el tema de las evaluaciones, yo no me manejo muy bien si ustedes pueden ver después en cuál se equivocaron. Sí, porque después que que todos daban la prueba, se podía ver. Yo creo que Después después, que cuando todos las se daban. abran todas las pruebas, ustedes van a poder ver en cuál se equivocaron y en cuál no. Cuando Entonces yo Profesora, se tuve, cierra el perdón, módulo completo. es que en las pruebas no, anteriores se podía ver, pues en esta última sí, no. po, Ahí yo carezco de esa información, de cómo ustedes pueden porque ver sus fallas. como siempre son 2 días, uno tenía que esperar hasta que todos sus compañeros dieran la prueba y eso se activaba. Pero Lo ahora que no se puede ver en su asignatura, no se puede ver. vamos a ver en una de esas está bloqueado y no me di cuenta que estaba bloqueado. Es para saber en qué está Vamos a, fallando. vamos a capturar ahí, en una de esas lo tengo bloqueado, eso que ustedes pueden revisar cuáles son sus respuestas erradas. Ya, profesora. ¿Ya? Me lo voy a Profe, echar un vistacito ahí que tengo bloqueado y que no. Si no, voy a preguntar. profe, disculpe, tengo Señora, dos inasistencias
injustificadas con usted, pero todas las justifiqué las que no pude ir, las que no pude conectarme, perdón. Rosa Caña. ¿Qué día Sí. es? Oh, ya lo veo, profe. Ya. Vean el día y yo sí lo puedo revisar con el día. Perfecto. El día. ¿Alguien más tiene? Profesora, Yo sé que alguien más me había aquí, dicho ese el problema. 17, profesora. El Tengo el 10, 17 de ya. diciembre, creo, si no me equivoco, y el 19, el El 17, 17 de perdón, enero, ya. no, diciembre, y el 7 Diciembre de yo, enero, el 17 de diciembre ya, y 7 de enero. y 7 de enero. Vamos a ver qué pasó en Ah, esa. pero tengo la del, y tengo tres justificadas. Justificada, falta justificada. Tengo una, Ya. ¿Y el 17 y el 7 de enero fueron inasistencias justificadas? y profe, tengo solamente el 17, profesora. Me equivoqué. Es una sola. En la del 7. 17. ¿El 17. 17 o el 7? 17. El 17 hay que revisarlo. Sí, el 17, por favor. Ya, 17 de diciembre. El 7 de enero está bien. ¿Alguien Sí. más? Yo, profesora Andrea Romero. Andrea Romero. Profesora, yo he estado en todas sus clases, excepto una clase que me parece que usted me puso inasistencia justificada porque acuérdese que yo tenía problema con el audio. Esperen. Yo no le pude decir presente. Andrea Romero. Andrea Romero presente en la clase pasada. Ya, y tengo la primera. Espérese, espérese. Espérese. Andrea Romero. Tendría que estar presente en las clases. ¿En cuál aparece que no A está mí no me, ap- presente? a mí no me aparece, a mí me aparece solamente la primera clase suya, me aparece falta justificada, me parece que me puso. Y después me dice presente. Y de ahí para adelante no tengo nada más. Ya, puede ser un tema de plataforma porque como ven ustedes las grabaciones, yo voy pasando la lista y la voy guardando. Puede ser un tema de plataforma. ¿Ya? Ah, ya. Yo voy a Y echar yo un vistazo a cómo aparecen. el jueves yo me retiré antes de clase. Sí, y estaba Porque presente porque la tengo ahí con presente. yo he estado en todas sus clases, profesora, sí fue eso Solo la que yo primera clase. claro que yo no le pude decir Ya. presente porque tenía problemas en el audio. Sí, pero escriben en el chat. Mm. Quien no pueda Ahí sí, contestar, no, escribe en el chat y don José Luis siempre me va ayudando. Oh, sí. no recuerdo, profesora, si yo le escribí o no le escribí. Ya, porque eso es importante. Mm. Si yo no tengo audio, tengo que poner presente cuando pregunto en el chat. Ya, pero yo sé que la clase pasada le puse que estaba presente y se retiró antes. ¿Alguien más? Yo Profe, tenía una pequeña duda, profesora. Lady, Lo que sucede es que yo quería saber si es que afecta en algo, porque yo igual tuve una falta, pero no fue justificada. Entonces yo quería saber si eso afectaba en algo, ¿no? Porque sí, porque yo no ustedes tienen que, si ustedes no justifican, ustedes tienen que tener una cantidad Sí, de de asistencia. asistencia. ya. Entonces, si ustedes no se justifican, es como si y no están. Entonces, obviamente, baja su asistencia. Y ahí lo tendrán que ver con el área administrativa. Ok. ¿Ya? ¿Y cómo yo podría ver entonces ese tema? Porque Ustedes alguna tienen de que las... tener alguna conexión con el área administrativa. Ok. Ya, ya. Ahí No, dice no. Yerelin, el 75% para poder pasar. Ok. ¿Ya? Ya, profesora. Don Ya. José Luis, Muchas gracias. de nada. Don José Luis, ¿qué me va a decir? sí, ¿podrá explicarme un poquitito más la palabra embelesado Ay, no, por favor. en lectoescritura? Lectoescritura. ¿Cómo es la palabra? Sí.
Embelesado. En, Embelesado. embelesado. ¿Está en el texto? Sí, está ¿En en qué, el en texto. qué hoja? Está en la primera hoja del módulo 7. ¿Cómo El aprendemos presente a por ahí. leer? Porque no me... Tac, 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 Dice, tac. un niño pequeño está sentado embelesado en el regazo de Sorprendido. un adulto querido. Ya, espérese. Embelesado, Sí, no embalazado. Embelesado. Embelesado. embelesado, sí, Embelesado embelesado. es cuando nosotros estamos, cuando miramos así como, es como estamos, como cuando nosotros miramos a nuestra madre con ojos de amor, de comodidad, estamos tranquilos, estamos como, estamos ahí con todo, cuando dicen embeleco, así como que nos sentimos muy cómodos en un espacio. Así se lo podría explicar, le puedo dar el Como, término, el ejemplo. como, como que está en otra. No, como que está, más que eso, está cómodo, vamos a Es buscar. cuando uno está, le gusta a alguien y dice, "Oh, estoy embelesado con ese niño, o estoy embelesada con esa niña". Como que ¿Se está puede pronunciar? enamorado del Cuando, texto. cuando uno está No, no cautivado, enamorado, embelesado es cuando uno eso, está cautivado con algo o Ya. con alguien. que le Ya. atrae algo. Dice así, embelesado, arrebatar, cautivar los sentidos, hacer parar la imagen y ánimo de alguien mediante algún objeto que se pone a la vista o con el artificio de las palabras. Uso, se emplea también como pronominal, embelesarse, sinónimo de arrebatar. Es que yo estoy Ya. cautivado desde los sentimientos cuando los niños pequeños yo les muestro un cuento, ¿cómo quedan los niños? Así atónitos, mirando, queriendo saber lo que viene. Ya, Eso profe. es Gracias, profe. embelesado, que le entendí, embelesado. Yo decía, ¿qué término es? Embelesado. Sí. Embelesado, Profe, cautivado a profe, través de Gracias, los profe. sentidos. Ya, ¿qué profe, más? cortito. Dígame. Con respecto a la pregunta que le hizo una compañera, hay la señorita Carolina, que es administrativa, ¿Ya? ella tiene, uno le pregunta, ella está en el chat, Ujú. ella responde todas las preguntas y es súper buena ella, Ven, ahí ya toma dudas, ahí yo Marisol cualquier les dio con quién conversar para preguntar bien. certificado, certificados que necesiten o cualquier Súper. cosa, ella siempre está Ella es como el dispuesta. área, por eso le decía, el área administrativa. Ustedes siempre tienen que tener con alguien conexión, con alguien administrativo para ver ciertas cosas que son más técnicas de lo que es aprobación, cómo se requiere, qué tienen que hacer, si necesitan un certificado, y alguien del área administrativa académica. ¿Ya? Muchas gracias. De nada. Vamos a la lista. Y me voy a quedar revisando los otros. Ya. Hoy día, 21 de enero. Jennifer Becerra. Jennifer creo que nunca ha estado. Marisol Beltrán, presente. Presente, profesora. Marisol Bravo. Presente, profesora. Rosa Caña, presente. Estamos hablando con la Rosa. Presente, profesora. Valeria Cantero. Valeria entró al final, no, pero ella es Otra- justificada. Déjenme ver. Justificado es la tercera. Mariluz Contreras. Mariluz Contreras. También Presente. justificó. Ahí está, Ana. te pudo conectar. Se pudo. Joana Contreras se justificó, no sé si alcanzó a entrar. Yaritza Contreras, Presente. gracias. Yerelin Cordero, espérenme, Ahí Joana. dijo presente. Presente, bien, espérense.
Yaritza Contreras me dijo presente, ¿cierto? Sí. Ya, y Yerelin Cordero dijo presente en el chat. Camila de la Fuente, la tengo a... No, Camila de la Fuente, Presente. ahí está, porque Camila Muñoz tengo acá justificada. Vanessa Encina, Presente. Isna Flores, Isna, Catalina González, Catalina González, Carolina Lazo, Melisa Martínez. Justificó. Justificó, sí, gracias. Don José. Presente. Camila Muñoz, justificada. Susana Muñoz. Presente. ¿Se escuchó? Lady Olata, sí. Lady Olate, presente. Presente. Don Jaime Olivares, justificado. Don Juan Ortega. Don Juan. No lo tengo acá yo, por lo menos. Profesora, presente Carolina Lazo. Carolina, espéreme. Carolina Lazo, que no podía, estoy con No el se teléfono. preocupe, Carolina Lazo, vamos a buscarla. Aquí lo corregimos al tiro. Ya, Carolina. Gracias. Ay, se me bajó mucho. Carolina, Lady. Marley Palma. Bárbara Pastén. Catherine Pavés está justificada. Karen Román. Karen Román. Ahí dijo presente. Super, gracias. Guardar asistencia. Ya, vamos a los que nos quedan de la siguiente hoja. Andrea Romero. Andrea se conectó al final, yo la vi que se había conectado. Presente, profesora. Sandra Valesca Sánchez. Presente, profesora. Cristian Sandoval. Presente, profesora. Ya, don Cristian. Andrea Sotelo. Carmen Velázquez. Presente, profesora. Ya. Ya. Yo ahora voy a revisar los que me dijeron las asistencias, ¿ya? De la Andrea y les voy a escribir por interno qué me parece a mí. A Rosa y a Andrea. ¿Ya? ¿Qué me va pareciendo? Pues yo lo puedo corregir. Los veo el jueves, es la última clase. Y esta evaluación es para la siguiente semana. ¿Ya? De los módulos del 9 y el 10. Entonces, el jueves nos vemos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Estudien. Chao, Igual profesora. usted, profe. Chao, chao.